Día 9. Esposos felices, unidos por Dios. No tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer. Era el deseo más grande de José, que en medio de aquel sufrimiento personal, sobre todo temía el tener que renunciar a su esposa. Despejada felizmente toda duda, solo faltaba proceder a las nupcias solemnes, o sea, a la introducción de la esposa en la nueva casa, que el esposo había ido preparando mientras tanto. También los pobres, para aquella ocasión única en la vida, con la ayuda de sus parientes, ponían el mayor cuidado para solemnizar al máximo la fiesta. Es fácil pensar que también las nupcias de José y María tuvieron carácter festivo, con la numerosa presencia de parientes y amigos, alegradas por música y cantos, durante 7 días, como solía hacerse entonces. Pero entre los 2 esposos existía un secreto que solo conocían ellos: la presencia del Hijo de Dios, el que los había unido y para quien vivirían. Por ello, José no podía ignorar la sacralidad del gesto de introducir a María, la nueva y auténtica arca de Dios, en su casa. Es muy fácil, habida cuenta del conocimiento que todos los hebreos tienen en la Biblia, que pensara en el texto sagrado. Convocó David a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor. También dijo David a los jefes de los levitas que de entre sus hermanos escogiesen cantores provistos de instrumentos musicales, salterios, citas y címbalos, que entonasen cantares de alegría, haciendo resonar su voz. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Pero esto no basta. Había que ocuparse de otro asunto que nos hace comprender la grandeza de José por el rol que Dios le había confiado y que él aceptó con entusiasmo. También él, quizá, dijera, consciente de su poquedad, las palabras de David y de Isabel sobre el arca de la alianza y a la verdadera arca de Dios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor y el Señor mismo vengan a mi casa? Y comenzaría a darse cuenta de los motivos que le hacían entender su rol. Un motivo seguro por el que él había sido elegido, movido, repetido por el ángel en el anuncio a María y por el ángel que se le había aparecido en sueños. Él era un hijo de David, un miembro de la casa de David. Por medio de él, en virtud de su matrimonio con María, el Mesías cumpliría la profecía de pertenecer a la familia de David. A nosotros tal vez nos parezca poco. Habríamos preferido que fuera María la que perteneciese al linaje davídico. En cambio, no fue así. Debemos tener en cuenta que a menudo las profecías mesiánicas son genéricas y que Dios las realiza con gran libertad. Desde el principio, cuando el profeta Natán promete a David una casa estable. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Es natural pensar en una dinastía real de tiempo indeterminado. En cambio, la dinastía davídica terminó con la deportación en Babilonia. A la vuelta del exilio, el único personaje importante entre los descendientes de David es Zorobabel, pero vivió cerca de 500 años antes de Cristo. Después, la estirpe de David no volvió a tener ninguna importancia política, y las palabras de Natán fueron interpretadas cada vez más en sentido mesiánico. Dios las realizó con el matrimonio entre María y José. Pero José entendió también algo mucho más importante. Comprendió quién era su esposa y el hijo que había concebido. María era la mujer tan esperada, profetizada en el Génesis,
la Virgen que alumbraba, preanunciada por Isaías como un signo de salvación. El Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, era el mismo Hijo de Dios, y Dios como el Padre. Comprendió que el silencio de María había tenido un doble fin: salvaguardar el secreto sobre la identidad de aquel niño, secreto que Jesús mismo irá revelando poco a poco, con mucha discreción, y el no revelar su identidad personal de Madre de Dios. Creo que es este el momento en que José reflexionó seriamente sobre sí mismo. Comprendió lo que Dios esperaba de él al confiarle a Jesús y María. Sin antes, tenía una estima a María como para excluir a todas costas su infidelidad. Después, esta estima se transformó en auténtica veneración. José es el auténtico, gran y primer devoto de María Santísima. Pero hay más. En los primeros siglos del cristianismo, la figura de José era más estudiada y reconocida que hoy. Pienso, por ejemplo, que el gran arco cubierto de mosaicos de Santa María la Mayor en Roma, que se remonta al año 432, en recuerdo del hecho de que el año anterior, en Éfeso, María había sido proclamada Madre de Dios. Observando las diversas escenas, vemos que José destaca en 4 de ellas. Es visto como el jefe de la Sagrada Familia y de la Iglesia, representante del obispo, testigo y custodio de la virginidad de María, protector y educador de Jesús. Respecto a Jesús mismo, el secreto que guarda José en su corazón, junto con María, es la identidad divina de aquel hijo, pero es también la misión de aquel niño que el ángel le había revelado con las palabras: le pondrás el nombre de Jesús, porque él liberará de sus pecados a su pueblo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Aquí tenemos delineado el cometido por el que el Hijo de Dios se hizo hombre, para salvar, redimir del pecado y reabrir así las puertas del cielo. Precisamente él, José, sería el formador, el educador en el aspecto humano del Hijo de Dios, para prepararlo para su misión. Desde el momento en que su unión había sido querida por Dios, en función total de Jesús, eran de extremo respeto y colaboración. No existían las relaciones conyugales corrientes, pero había un amor verdadero, ese amor que no está en los sentidos. En este punto no sería difícil comprender el sí gozoso de José, no menos gozoso que el fiat de María, al rol que le asignaba el Padre. Su matrimonio sería distinto de lo que él creía y se proponía, pero era inmensamente más grande. Cuando Dios llama a una misión extraordinaria, siempre exige renunciar a los proyectos y visiones humanas. Así obró con Abraham, cuando le invitó a dejar su casa y su tierra y partir, sin decirle a dónde lo llevaría. Así también los profetas. Bastante pensar en Amos, que solo pensaba en continuar el humilde trabajo de sus padres. Lo mismo hizo con los apóstoles, invitándoles a dejarlo todo para seguirlo. Así sigue obrando con todo aquel a quien llama a una dedicación total a él. Cuando el 8 de diciembre de 1870, Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal, a muchos les pareció que invocaba a una protección más en el momento en que estaba por desaparecer el poder temporal de los papas. En cambio, se trataba del reconocimiento de un dato evangélico, confiando a José la persona de Jesús. Dios le había confiado su cuerpo místico, la Iglesia. Reflexiones sobre María.
Su confianza, su abandono en Dios, tuvieron plena recompensa. Si bien, tras muchos dolores, desde aquel momento, María cuenta con la ayuda de alguien de la máxima confianza, que compartirá con ella las alegrías y las penas, como ya comparte con él los secretos de su identidad y de la de Jesús. Las relaciones entre María y José, reflexiones sobre nosotros. La disponibilidad de los planes de Dios, expresados por nuestros dotes y por las circunstancias, a menudo puede inducirnos a renunciar a proyectos y metas. El plan de Dios sobre cada uno de nosotros es siempre un plan de salvación, con tal que cumplamos la voluntad de Dios. Nuestra vida, en todo caso, será un éxito. Y además de la ayuda de María, invoquemos la ayuda de José, sintiéndonos confiados a Él como miembros del cuerpo místico.